Bueno, mis doctores, ya vamos a comenzar por cuestión de tiempo. Entonces, buenas tardes amigos, colegas. Vamos a dar inicio a nuestro segundo Masterclass ecuatoriano de enfermedad inflamatoria intestinal. Como ustedes saben, este curso fue preparado con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a tener la participación del doctor Guillermo Beitía, nuestro amigo y gran maestro. Desgraciadamente el doctor Guillermo no nos va a poder acompañar de manera presencial, pero va a estar aquí pues durante todo el evento por vía virtual. Nos van a colaborar también muchos profesores y maestros de PANCO. Hoy tenemos al doctor Otero, a la doctora Alicia Zambueli, entonces son grandes maestros. Más tarde se va a unir a nosotros el doctor Juan Paredes, que ya está llegando. También nos va a colaborar el grupo español de colitis y Crohn. Entonces, vamos a estar aquí entre amigos, vamos a actualizarnos y vamos a comprender un poquito más de esta enfermedad. Entonces, bienvenidos todos. Bueno, para mí es un verdadero gusto, un orgullo pertenecer al grupo y también es un verdadero honor compartir virtualmente con grandes amigos y maestros de Latinoamérica. Sin más preámbulos, yo creo que vamos al grano, como se dice. Vamos a comenzar con la primera conferencia. La primera conferencia va a ser dictada por la doctora Marjorie Ordóñez. Ella es médico especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, Argentina. Es médico tratante de la especialidad de gastroenterología y endoscopía digestiva en el Hospital de las Especialidades de las Fuerzas Armadas y actualmente se desempeña como líder de la especialidad en gastroenterología de las Fuerzas Armadas. También es docente hospitalaria del posgrado de gastroenterología y endoscopía digestiva de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y actualmente desempeña, aparte, es miembro activo de la Sociedad de Gastroenterología, capítulo Pichincha, y por supuesto miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Marjorie, muchísimas gracias. El tema que va a presentar es adherencia al tratamiento en enfermedad inflamatoria. Muchas gracias, David, María Luisa, por la invitación. A todos, bienvenidos. Es un gusto ver caras nuevas y caras que ya hemos compartido este sueño de formar la sociedad para el estudio de enfermedad inflamatoria intestinal en el país. Bueno, como dijo David, mi charla se refiere a lo que es la adherencia al tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal. La primera foto, pues para los que nos visitan de afuera, es nuestro lindo Quito. Sí, es el panecillo y bueno, y como ustedes pueden ver es una ciudad que se asienta entre montañas, una ciudad importante, es la capital del Ecuador. Adelante. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Vamos a tener que, el primer objetivo va a ser establecer la importancia de la adherencia al tratamiento. Porque es importante que nuestro paciente entienda que tiene que tomar la medicación. Conocer lo que implica la adherencia al tratamiento, determinar los factores que influyen en la adherencia y establecer la importancia de la relación muy importante en enfermedad inflamatoria entre el médico y el paciente. Adelante. Bueno, para introducir, ¿sí? La enfermedad inflamatoria intestinal tiene un riesgo elevado de una baja adhesión. ¿Por qué? Porque generalmente la diagnosticamos en pacientes jóvenes, ¿sí? Es una enfermedad crónica, ¿sí? Que no tiene cura, obviamente eso sabemos, y que precisa además de terapias prolongadas en el tiempo. Y a veces podría pasar que como tiene periodos de inactividad, el paciente entiende que está curado, y no es así. Adelante. Entonces, como concepto, nosotros tenemos que definir qué es la adherencia al tratamiento. Se define como la participación activa e informada, ¿sí?, del paciente en las decisiones de su tratamiento. Eso es súper importante consensuar. A su vez, esto tiene como un efecto inmediato que el seguimiento de las medidas terapéuticas indicadas sea óptimo o por lo menos alcance un mínimo necesario. Como objetivo común entre el médico y el paciente, obviamente, es obtener un beneficio sin causar efectos adversos significativos. Eso es importante porque es una enfermedad crónica que va a recibir tratamiento toda la vida. Adelante. Entonces, para que la adhesión nosotros poderle evaluar, ¿qué tenemos que nosotros asegurarnos?
Que el paciente tome la medicación, ¿sí? La segunda cosa, que la tome bien. Y la tercera cosa es dar recomendaciones para nosotros lograr que entienda ese paciente que el tomar la medicación y tomarla bien es súper importante para el seguimiento de su enfermedad. Adelante. ¿Por qué es importante? Pues ya tenemos muchos y múltiples estudios en donde vamos a ver que la falta de adherencia puede afectar negativamente a los resultados del tratamiento, aumentando la morbilidad, empeorando la calidad de vida del paciente y elevando obviamente los costos de la enfermedad para nuestro sistema de salud, que eso también es muy importante. La tasa de no adherencia al tratamiento médico en la enfermedad inflamatoria intestinal está en torno al 50%. Y estos son estudios que se han hecho en donde se ha verificado si el paciente es o no adherente al tratamiento. Adelante. ¿Cuáles son los factores que influyen en la adherencia? Obviamente tenemos tres importantísimos pilares que son la relación médico-paciente, que vuelvo a insistir es súper importante, las características de la enfermedad que a este paciente le estamos diagnosticando y la complejidad de esta enfermedad en el momento del diagnóstico y obviamente características propias del paciente. Adelante. ¿Cuáles son los factores que influyen en la adherencia relación médico-paciente? Tenemos que recordar que cuando un paciente viene a nosotros es porque tiene un problema de salud, ¿sí? Su salud está deteriorada. Al tener una salud deteriorada, eso hace que la relación médico-paciente de por sí sea difícil, sea complicada en primera instancia. Al haber esto, disminuye igual la satisfacción. Y todo esto se vuelve un círculo vicioso, haciendo que la relación médico-paciente realmente sea difícil de manejar en primera instancia. Siguiente. ¿Qué factores influyen en la adherencia? Factores del paciente, sí, obviamente. Olvidos o falta de adherencia involuntaria, ¿sí? Si tenemos pacientes jóvenes, a veces no alcanzan a tomar la medicación, se olvidan, y si tenemos pacientes añosos, que también es un tema importante en enfermedad inflamatoria, también se olvidan de tomar la medicación. Miedo a los efectos adversos de la medicación. Por eso es súper importante cuando yo inicio o tengo un paciente con enfermedad inflamatoria que le digo que va a tomar medicación toda la vida, sentarme a explicar y tomarme el tiempo de decirle cuáles pueden ser los posibles efectos adversos de esta medicación instaurada en él. Falta de aceptación del diagnóstico de una enfermedad crónica, obviamente. Es difícil aceptar que tenemos una enfermedad crónica, sobre todo si los diagnosticamos a pacientes muy jóvenes. Esto genera a su vez un estrés asociado también. Y el factor económico. Bueno, este es un factor importantísimo en nuestro país, como ustedes saben. Son muy pocos los biológicos, hablando de este tipo de medicamentos o las terapias que necesitamos biológicas, son muy pocos los que nosotros tenemos dentro del cuadro nacional básico. Entonces eso hace que se empeore y que el factor económico realmente sea un problema y también tenga que ver en la falta de adherencia al tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué pasa si la adhesión no es óptima? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y cómo va a influir esto en el resultado del tratamiento? Sí, es importantísimo, sí va a influir. Va a influir mucho porque también hay diversos estudios en donde se ha visto que un paciente que ha tenido una buena adherencia al tratamiento, con el pasar del tiempo, ha podido controlar la enfermedad y no ha recaído. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces que podemos dar a nuestro paciente para mejorar la adherencia al tratamiento? Educación y comprensión, fundamental. Organización y recordatorios. Hay que sentarse y decirle al paciente que ponga alarma, sí, que tenga una manera en donde él pueda recordar cuándo tomar la medicación. Y lo importante es tomar la medicación también en horarios establecidos. Sincronizar las dosis, eso es súper importante. Hacer un hábito y una rutina de tomar la medicación. Apoyo social, necesita apoyo de su entorno familiar, inclusive de su entorno de amigos. Hablar con el médico, tenemos que tomarnos el tiempo realmente en la consulta para hablar con un paciente de enfermedad inflamatoria intestinal. También hay que tener el cuidado de su salud emocional. Es importantísimo ahora que estamos hablando de comenzar nosotros a formar grupos para manejo de enfermedad inflamatoria intestinal, ver psicólogos que manejen también la parte psicológica del paciente. Manejo del estrés, obviamente ayudado también por profesionales. Hábitos de vida saludables, bueno, eso está trillado, pero es súper importante que también lo tengan. Evitar hábitos tóxicos, ¿sí? Y planificación de viajes y actividades sociales. O sea, es un paciente que tiene que planificar su vida. Siguiente. ¿Y cuáles son las estrategias para nosotros como médicos, ¿sí? Mejorar la adherencia al tratamiento? Tenemos que tener una entrevista, parecería que no, pero es importante que sea motivacional, ¿sí? Nosotros vamos a ser la guía de ese paciente, entonces tiene que haber una empatía muy importante
Inclusive nos decían que aquel que no quiera hacer enfermedad inflamatoria intestinal no debería dar nunca su número de teléfono, pero realmente son pacientes que tienen nuestros teléfonos y que hay que seguirlos y que tenemos que darnos el tiempo de leer un mensaje cuando ellos tienen alguna duda. Un control sistemático, sí, es importantísimo. Nosotros tenemos que planificar los controles con ellos, cada cuánto lo veo en la consulta, cómo me mandas un mensaje, cuándo te veo. Todo eso es súper importante para el paciente y eso también es parte del apoyo. Enfocarnos en los pacientes no respondedores. Sí, eso es súper importante. El paciente que me va bien, sé que es un paciente que tiene buena adherencia, pero aquel paciente que me comienza a ir mal, tengo que enfocarme en ese paciente a ver si algo pasó que hizo que la adherencia al tratamiento haya disminuido. Optimización de la información es, como les dije, súper importante darle información clara y precisa al paciente. También es importante a su familia. Y la flexibilidad en la posología, ¿sí? Eso también tenemos que tener en claro. Podemos ver por qué no la toma, si es el factor económico, intentar con un poco de dosis un poco más bajas, si es que por ahí sería la mala adherencia al tratamiento. Siguiente. ¿Qué proponemos en la actualidad? Bueno, en la actualidad nosotros hemos propuesto la creación de unidades de enfermedad inflamatoria intestinal. Todos los grupos de enfermedad inflamatoria intestinal tienen que estar formados por especialistas, por cirujanos, por coloproctólogos, psicólogos, nutricionistas, gastroenterólogos, reumatólogos que puedan dar un apoyo importante para que el paciente sea evaluado. También educar al paciente y a la familia. Eso es súper importante. Mejorar la comunicación, como les vuelvo a repetir, la comunicación y la relación médico-paciente es súper importante. Herramientas de telemedicina, sí, también podríamos hablar de herramientas de telemedicina. Por ahora tenemos el celular, el WhatsApp, en donde ellos nos pueden mandar un mensaje. Simplificar el tratamiento, ¿sí? Ver la opción más segura y la opción más simple para determinado paciente, evaluando el grado de complejidad de su enfermedad. Protocolos de transferencia a interunidades, es decir, si yo necesito que lo evalúen a un paciente de enfermedad inflamatoria intestinal, puede tener la posibilidad de yo coger y llamar, por ejemplo, al reumatólogo y decirle, mira, necesito que me evalúes a este paciente. Y creación de unidades de enfermería, es súper importante tener enfermeros o unidades que manejen a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y si es necesario, inclusive, le pongan la medicación que tiene que recibir. Siguiente. Entonces, ¿qué concluimos? La falta de adherencia al tratamiento afecta a 1 de cada 5 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Los factores que influyen en la adhesión son las características del paciente, obviamente de su enfermedad, la complejidad del tratamiento que se va a instaurar en este paciente y la relación médico-paciente. Intentar detectar la falta de adhesión y tratarla. Es importante ver qué paciente no me está respondiendo y por qué. Buscar el compromiso y la participación del paciente en el manejo de su afección, ¿sí? Evaluar de manera objetiva la adherencia al tratamiento y utilizar estrategias para mejorarla. Hoy en día tenemos o disponemos de un test muy simple que podemos aplicar en donde básicamente se le pregunta al paciente si ha tomado la medicación, cuántas veces la ha tomado y se evalúa también las recomendaciones que hemos dado en las citas anteriores. Creación de centros de excelencia con equipos multidisciplinarios es súper importante. Crear todo un centro para manejo de enfermedad inflamatoria intestinal y también hacer énfasis en la atención primaria, en donde se detectan aquellos pacientes y se envían a estos centros para manejo integral. Siguiente. ¿Y qué tenemos que nosotros recordar? Tenemos que recordar que no debemos dar por hecho que las personas enfermas siguen los tratamientos, ¿sí? Y debemos realizar un seguimiento activo de la adherencia a los mismos. Eso es súper importante y clave. Además, tenemos que mejorar también la relación médico-paciente, sabiendo que es fundamental para la adherencia al tratamiento de estos pacientes. Una relación de comprensión, cooperación y confianza es el objetivo donde se debe de evitar, o por medio de ella vamos a evitar la progresión de la enfermedad y vamos para a su vez a mejorar la calidad de vida del paciente. Esos son los puntos claves que nosotros tenemos que llevarnos esta tarde para saber que es súper importante evaluar la adherencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Y muchísimas gracias por la charla. A mí personalmente me encantó. No sé si es que alguien, ya tanto por vía virtual o presencial, tiene alguna pregunta.
Yo tengo una pregunta, Marjorie. ¿Cómo hacen en tu hospital, en tu clínica de enfermedad inflamatoria intestinal, para agilitar las citas de los pacientes? O sea, es decir, tú sabes que en la parte pública, lamentablemente, los tiempos de espera para los pacientes puede variar entre 2 o hasta 4 meses. ¿Qué herramientas tienen en tu clínica de enfermedad inflamatoria para que el tiempo de espera de las consultas o las consultas posteriores de estos pacientes se acorte? Mira, yo manejo un Excel en donde están los pacientes con enfermedad inflamatoria, divididos en los dos grandes grupos que por hoy yo tengo, que es Crohn y colitis. Y lo que se hace es que los pacientes de enfermedad inflamatoria tienen un grupo conmigo de WhatsApp. Nos manejamos por ahí, ¿sí? Entonces, cuando tienen alguna novedad y todavía no les toca su cita, me mandan a mí el mensaje y yo los veo con un turno. Pero todos los pacientes de enfermedad inflamatoria tienen este Excel, se acercan a la secretaria y yo designo en cuánto tiempo lo necesito ver a este paciente. Y yo en mi agenda, porque también pertenezco al sistema público, tengo un espacio los días miércoles de 4 horas para enfermedad inflamatoria intestinal. Así nos manejamos. Cuando yo necesito que un colega me vea a un paciente de enfermedad inflamatoria intestinal, alzo el teléfono y le pido, y están predispuestos. Pero tenemos que movernos así, porque en el sistema público no hay otra manera, si no terminaríamos viendo un paciente con enfermedad inflamatoria que inicia biológico a los 6 meses. Muchísimas gracias, Marjorie. Tal vez los amigos latinoamericanos que están virtualmente viéndonos y escuchándonos, ¿alguna pregunta? Muy buenas tardes, David, María Luisa, doctora Marjorie. Felicitaciones por tan importante tema, porque definitivamente la adherencia al tratamiento se convierte en un punto cardinal que nos va a llevar a hacer las cosas cada vez mejor para que nuestros pacientes puedan tener esa mejoría mucosa e histológica y transmural que ahora nos proponemos lograr o que nos estamos proponiendo lograr en nuestros pacientes con tan complejas y heterogéneas patologías. Definitivamente son muchas las actividades que debemos ir programando en cada uno de nuestros países para que el paciente mejore la adherencia al tratamiento. En varias de nuestras intervenciones lo vamos a comentar. Son actividades sumamente necesarias donde la educación se convierte en esa palabra clave que le va a dar a nuestros pacientes las herramientas para conocer su enfermedad y para aprender a vivir con ella y hacer las cosas correctamente en la medida de las posibilidades. Yo creo que es un tema que debemos investigar cada vez mejor. ¿Cuál es el porcentaje de adherencia de nuestros pacientes en Latinoamérica y cómo se está comportando esa falta de adherencia, esos factores o esas causas voluntarias o involuntarias? Definitivamente, gracias por tan importante tema. Muchas gracias, Guillermo, por la intervención. Efectivamente, yo pienso que es básico la creación, en caso de que no las dispongamos, o la implementación de las clínicas de enfermedad inflamatoria. Y también se lo dijo en la charla, es la creación o la incorporación de la enfermera especializada en enfermedad inflamatoria intestinal, porque ella también es la que nos va a dar una gran ayuda con los pacientes y a veces ella es la que tiene más confidencia con los mismos, ¿sí? Y pueden averiguar datos pequeñitos sobre la adherencia al tratamiento también. Lo de la adherencia al tratamiento es muy importante. Yo considero que depende esto mitad de uno como médico y la otra parte pues del paciente. Porque si el paciente no ve que nos interesa, que nos preocupa su salud también, pues ellos a veces se pueden abandonar. Perfecto, muchísimas gracias, Marjorie. Vamos a continuar con la siguiente charla.